buenas, collacios y collacios. Aquí estamos un nuevo directo en Alderiques, donde vamos a falar, güey, de una cosa perprestosa, porque va a celebrarse en Asturias, pues nada más y nada menos que el FIMI, que es el Festival Internacional de Máscara Ibérica, este viniente Xunu, y güey, tenemos una montonera de convidados y convidadas que nos acompañen, güey, y vamos a pasar ya a saludarlos. Tenemos per aí, además, bueno, va a facernos Pablo Canal del Sidos y Comedios de Valdesoto de presentación de la xente. Muy buenas a todos y a todos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, Samuel. Hola, Hola. Buenas tardes. Bueno, buenas Buenas tardes. una cuestión per guapa, doy por les gracias a los 5 que estáis conmigo, güey, porque vamos a falar de este FIMI que se va a celebrar en Asturias del 12 al 21, ya está viendo la xente aquí en baixo nos rótulos. Pablo, preséntanos a la xente que nos acompaña, güey, y que vamos a hacer un alderique, un cachín curioso y lo que supone el FIMI para Asturias. Pablo, ya lo conocéis, Pablo Canal de los Sidros y Comedias de Valdesoto. Sí, buenas tardes, Samuel. Bueno, pues hoy estamos aquí de ellos representantes de les Mascarais de Asturias y está con nos también Elder Ferreira, que es el presidente de la asociación que organiza el FIMI, el Festival Internacional de la Máscara Ibérica. Hasta el año pasado siempre se hizo en Portugal y en esta 18 edición, cuando va a cumplir la mayoría de edad, va a hacerse aquí en Asturias. Así que tenemos ahí a Elder. Elder. Sí. Elder, Buenas ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. Elder, que lo Buenas tenemos, tardes. que lo tenemos en las Azores, ¿no, Elder? Sí, como te hablaba, estou nas Asturias de Portugal. Las Asturias de Portugal. Con E dos é a região de Portugal muy similar a Asturias también. Asturias, La bueno. diferencia es que Asturias tem mar por la frente y aquí Sí. hay mar por todos los lados. Todas, claro, al ser una isla tiene mar por todos los lados. Sí. Ahí, ¿qué hora tienes ahora mismo? Ahora tienes ahora mismo. Menos dos. Menos dos, Aquí son 6 horas. A 6 horas, 6:17. Muy 6 da bien. tarde, claro. ¿Quién más tenemos? Otras personas que tenemos por aquí ya, Pablo, que nos presentes. Tenemos también a Lidia, que viene con los Reises del Valledor desde Fonteta. Bueno, os Reis de Valledor, Concello de Allande, ¿no? No me confundo, Lidia. Buenas tardes. Buenas tardes, no te confundes. Concejo de Allande. Sí, Eso es. es una tradición muy guapa, un concello, el de Allande, bueno, un concello, uno de los más grandes de Asturias, pero que tiene esta tradición de los Reises del Valledor. Una zona, la del Valledor, que a lo mejor, bueno, estábamos hablando fuera de micro las comunicaciones, pero que tuvo siempre un poquitín aislada, ¿no? Por el tema de, bueno, dónde está y lo que era el acceso a esa zona, ¿no? Sí, claro. De hecho, ostentamos esto así similar a un título de que somos la zona más alejada de España porque tenemos la distancia al ayuntamiento. O sea, yo desde Fonteta al ayuntamiento que me Sí. pertenece tardo 1 hora. Sí, O sea, claro. entonces, aislados un poco estamos. Sí, a la puela Pero tarde, bueno. a la puela tarde es una hora, sí, porque tienes que subir todo por el. Pasar un puerto y exactamente, es una hora de coche, sí. Sí. Una hora para allá y otra hora para acá, claro. Sí, pero lo Entonces, guapo y eso, la tradición ahí de los Reises que hay una tradición per guapa que se conservara, ¿no? Que además recuperasteis, ¿no? sí, se recuperó en el año 2009 por el grupo Bezos Astures y Ambas. Y desde luego lo hablamos muchas veces, cada vez que coincidimos en encuentros de este tipo, con Pablo se lo dijimos cantidad de veces. Lo guapo, o sea, la mascarada, cada una tiene su peculiaridad, pero en el Valledor concretamente, el hecho del entorno, pues eso, no es lo mismo que representemos la mascarada en cualquier otro sitio que hacerlo aquí, porque el entorno es una parte fundamental de nuestra mascarada, sin lugar a duda. Sí, aparte de eso, una contorna, la del Valledor, que decirte, muy guapa, ¿no? Y aparte, bueno, ahora con esa carretera arregladina está más guapo ainda, ¿no? Aparte, bueno, son unos paisajes espectaculares, ¿eh? Porque ya digo que eso comunica también con el Puerto del Palu, bueno, y una fastera, eso, que para llegar tienes que ir a Costa Fecha, como digo yo, allí, pero una vegada que vas, como y el mío caso, que voy, como sabe la gente que soy muy aficionado a la bicicleta, una vez quedé enamorado de la zona, ¿no? Dices, vaya guapo que y esto y que poca gente lo conoce, ¿no? Una vez que vienes, repites. Sí, bueno, que y el mío caso, que siempre todos los años voy per allí, La cosa es llegar la primera vez, pero una vez que llegas, repites. Y si hablamos de la mascarada, de los Reises concretamente,
vienes una vez y vas a repetir seguro, Vale. seguro. ¿Qué más xente tenemos por aí, Pablo, que nos puedas ir presentando? Mira, tenemos a Eva Solares, que lle de los Mascaraos de Rozáes de Villaviciosa. Sí. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Villaviciosa también un concello, bueno, a nosotros como somos unos enamorados de Asturias, gustanos todos los concellos, pero un concello muy guapo, el concello de Villaviciosa, bueno, y también unes mazcaraes que en Rozaes recuperasteis también, ¿no? Sí, recuperámosles en el 2016, aunque se perdieron en los años 90 y el principio del 2000. A nosotros llegaron casi vives, o sea, porque yo recuerdo de ñeña cómo vienen los mascaraos, cómo mi madre se vestía, un tío mío también, cómo los míos abuelos falaban de ello, y todos los que ahora salimos de mascaraos, pues o padres o tíos o abuelos también salían en su día. Entonces, mm, aunque estaba perdido, estaba muy vivo dentro de nosotros, no era perdido del todo. Claro. Y quédanos ahí, en vaso tuya, lo que ya en este mosaico que nos Sí, estamos yendo a todos, ¿qué nos queda por presentar, Pablo? pues quédanos Ansiel Nava, que lle de los Mazcaritos d'Ubieu. ¿Mm? Ángel, Buenas ¿cómo tardes, estás? Ansiel. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ángel? Hola, buenas tardes. Bueno, Pues nada, decimos que también en la capital de Asturias, en claro, Ubieu, sí. también tenemos y les mascaraes, es decir, que aquí estamos recuperando una mascarada urbana y llevamos ya 9 años con este proceso de recuperación. Esa recuperación hicimosla primero basándonos en elementos visuales como cuadros históricos que se conservan en el Museo de Bellas Artes. Acabo de volver del museo, que tuve que escaparme de un encuentro que había con Adolfo Manzano y para venir a esta charla. A partir de esos elementos, pero también de la memoria oral, porque tuvimos la suerte de todavía conocer paisanos que vivieron, a pesar de la prohibición de la dictadura, en los años 40, vivieron esa mascarada en la Rodalada de Ubieu, en los pueblinos de la contorna de Ubieu, como era Santa María de Piedramuelle, donde un paisano del que siempre cito, que es Gino Álvarez, que ya era familia de Ambás y de Siel Díaz, con tonos y cantonos, porque además era un paisano que había cantado en el coro Botas y tenía una memoria musical extraordinaria, pues cantonos mucho de lo que eran coples del Antrosio de Ubieu y recordaba de ellos personajes cuando salían de la zona alta de Ubieu, de Santa María de Piedramuelle, llegaban hasta el Alto Buenavista y más abajo no se atrevían a pasar porque llevaban a uno delante para controlar si había guardias o no. Ya, sí, aparte... Y esa memoria está perviva todavía en Ubieu. Y fuimos confirmando a lo largo de estos años todos estos personajes que vamos sacando poco a poco en la mascarada de Ubieu. Claro, y ahí tenemos a Pablo Canal de Sidros y Comedias de Valdesoto, que bueno, ya vamos a tener que darte una nómina en Alderiques, porque vienes ahí y fales mucho, y es como el nuestro contacto con todo lo que es estos procesos de mazcaraes y todo eso, y quedáramos, Pablo, si te fais acordanza, bueno, ya de los Sidros y les Comedias prácticamente que no los conoce, ¿no? En Valdesoto, aparte... Desde que fueron los reyes de España y eso, pero ahí casi no se puede entrar en el pueblo, ¿eh? En pueblo también, Valdesoto, una parroquia muy guapa, ¿no? Pero quiero decir que sois percélebres ya, ¿eh? ¿No? Ya vais a tener que poner ya una tasa turística o de algo, ¿eh? No, bueno, el tema turístico y es totalmente diferente, no tiene nada que ver con... Nosotros estamos encantados con que la gente vaya a vemos, Sí. pero como decíamos el otro día en un encuentro que tuvimos, nosotros cuando hicimos la recuperación, hicimosla para la gente del pueblo y después a medida que fuimos creciendo pasín a paso, pues entonces, oye, fue averándose cada vez más gente. Y este año sí que hubo una montonera tremenda, fue espectacular, hubo muchísima gente. Claro, y aparte ya digo, un lugar Valdesoto que no se conocía mucho
y la gente cuando va per allí conoce eso. Aparte, hoy tenemos representación de concellos de Asturias, bueno, la capital, tenemos lo del Valledor, lo de Villaviciosa y después lo de Valdesoto y también lo de Ubieu. Quiero decirte, podemos decir 4 concellos que tienen características de lo que ya Asturias, ¿no? Villaviciosa pues ya muy conocido, Mariña, tal,